Atención. Descubrieron otro soborno de 4.000 millones de pesos en un contrato de estabilidad jurídica que benefició a la Ruta del Sol. ¿Saben quién fue el abogado contratista para tramitar ese contrato de estabilidad jurídica? Néstor Humberto Martínez Neira. Y ustedes sí saben que la primera decisión del comité, Han pedido un poco de silencio para seguir el debate. La primera decisión del comité, yo les pediría a los colegas que no estén interesados, no es obligatorio estar aquí, no es obligatorio estar aquí. Entonces digo que ese contrato de estabilidad jurídica lo tramitó el doctor Néstor Humberto Martínez. Pero además con esta advertencia, la primera decisión del Comité de Estabilidad Jurídica fue negar el contrato de estabilidad con un argumento obvio, y es que ustedes quieren cambiar el contrato que ya firmaron, trasladándole al Estado todo el riesgo tributario. Eso es inaceptable, o sea, la historia de siempre, firman un contrato y lo primero que hacen es cambiarlo en detrimento del interés público. Entonces le negaron esa modificación a la Ruta del Sol y a Martínez Neira. ¿Y saben qué pasó? Que luego de entrar como ministra la doctora Cecilia Álvarez, cambiaron la decisión y aprobaron el cambio del contrato, que es lo que estaban decidiendo. Cambio del contrato que por supuesto los favoreció, y casualmente apareció un soborno de 4.000 millones de pesos en torno a ese negocio, Aquí hay una cosa que vale la pena señalar. Colombianos, no son los senadores los de más arriba, los senadores son parte de estos asuntos, o los congresistas. Seguramente que sí, deben investigarlos sin sancionarlos, pero no son los que deciden. Aquí hay que aclarar quiénes son los que deciden, como ya lo mencioné inicialmente, porque si no se terminan tapando las cosas. Entonces los de Odebrecht, en el primer soborno de la Ruta del Sol, ya reconocieron que ellos pagaron parte de ese soborno y acusaron a Corficolombiana, a su presidente, el doctor José Elías del Melo, de haber puesto la parte que le tocaba al Grupo Aval, a Corficolombiana. Bueno, Melo no ha aceptado esa acusación. El Grupo Aval dice que ellos no tienen nada que ver, pero eso está, digamos, planteado en esas circunstancias. Y entonces yo aquí me hago una pregunta. ¿Pudo no haber aporte para ese soborno del Grupo Aval, de Corficolombiana o de Pisol, que es la misma cosa para estos efectos? ¿Pudo no haberlo? O sea, los de Odebrecht le regalaron la parte del soborno a Corficolombiana, subsidiaron a Corficolombiana en ese negocio. Yo le he preguntado a empresarios que saben de estas cosas. Estamos hablando de 12 millones de dólares. O sea, le regaló Odebrecht 12 millones de dólares a sus socios. Pues eso realmente es muy poco creíble que eso haya sido así. Y además hay un asunto que es importante. José Roberto Acosta, que ha estado muy detallado en estas cosas, tiene información de que hay una auditoría interna del Grupo Aval que se la dirigieron a Standard & Poor's, unos banqueros norteamericanos, que dicen que desaparecieron todos los documentos que se cruzaron entre José Elías Melo y el Grupo Aval entre el 2009 y el 2014. Desaparecieron. Eso sería de una gravedad inaudita. Bueno, esto no está confirmado, pero yo con toda cordialidad le digo al Grupo Aval, muéstrele al país esa auditoría interna realizada por Rafael Neira y aclaramos si se perdieron o no se perdieron esas comunicaciones. Pero además hay una cosa que tampoco nadie menciona. Todo este es un negocio con dólares de por medio, porque Odebrecht traía parte de su plata del exterior. ¿Qué banco o qué bancos colombianos lavaron esta plata? Y ojo con esto, cada vez que dejan volar un corrupto, lavan una plata. ¿Qué bancos? Y le pregunto al fiscal Martínez Neira, ¿ya abrió investigación para saber qué bancos lavaron los dólares de este negocio? No hemos sabido. Ni tampoco hemos sabido que la Fiscalía le haya abierto investigación al Grupo Aval. ¿No es obvio investigarlos? ¿No es natural que deban ser investigados? Si son socios en un soborno de 88.000 millones de pesos, ¿no sería obvio que se investigaran? Me siguen diciendo que el sonido está mal. Yo les quiero insistir a los colegas. Yo entiendo que pueda no gustarles este debate, pero yo creo que es una cosa como mínima de respeto que nos escuchemos. Es un favor que les pido y se pueden ir los que quieran.
Pero me parece absolutamente inaceptable que intenten sabotear un debate de esta importancia. ¿Cómo es lo de las responsabilidades políticas en este asunto? Bueno, ya está señalado, no lo voy a detallar. Claudia López va a detallar bastante este tipo de cosas. Pero están implicados en estos dos casos que estamos hablando, de Navelena y de Odebrecht, perdón, de Navelena, Odebrecht, y de Navelena y de Odebrecht, Ruta del Sol, Grupo Aval, están implicados todos los partidos que han gobernado a Colombia en los últimos años. Ya lo he señalado y no voy a repetirlo. Paso a un asunto que es bien importante. La corrupción en política, en la que pueden terminar involucrados funcionarios y políticos de distinto orden, puede tener o tiene entre uno de sus propósitos meterle plata privada, digámoslo así, pues a los bolsillos, o mejor, meterle plata a los bolsillos privados del político que participe en el acto de corrupción. Pero buena parte de la corrupción en política tiene como propósito financiar la política, o sea, lograr que ganen los presidentes, los gobernadores, los alcaldes, los congresistas, lo que sea. O sea, esa corrupción se ve como una especie de inversión para ganar las campañas electorales. El propósito principal es perpetuarse en el poder, es lo que explica con toda precisión el senador Yoño Elías. Entonces aquí aparece una pregunta que es clave, que tampoco hemos sabido que se está investigando. ¿Cómo fue que entró en detalle y a través de quiénes? ¿Cómo entró en detalle y a través de quiénes la plata de Odebrecht a la campaña de Santos y Vargas Lleras del 2014? O sea, ya se sabe que entró. Lo que está por aclararse es cómo entró. Bueno, La Silla Vacía, el 13 de marzo de este año, publicó un estudio muy cuidadoso de 8 páginas que hace una investigación de qué pasó en la costa en la segunda vuelta. Recordemos que en la primera vuelta había perdido las elecciones Juan Manuel Santos y en la segunda vuelta le aparecen 1 millón de votos más en la costa atlántica. Entonces La Silla Vacía, con todo cuidado, investigó, habló con 17 fuentes distintas, ojo al rigor de la investigación, 17 fuentes, o sea, 17 personajes, políticos y gentes de la campaña. De esos 17 fuentes usó 13 fuentes y solo usó las informaciones que coincidían varias fuentes. O sea, hizo un trabajo riguroso para saber qué era lo que había pasado. Y a la conclusión que llega La Silla Vacía, repito la fecha, marzo 13 del 17, a la conclusión que llega La Silla Vacía es esta. Dicen textualmente, cuando pierden en la primera vuelta, o sea, cuando Santos pierde en la primera vuelta, Vargas Lleras se apersona de la campaña en el Caribe. Y Prieto, ya lo he mencionado, Roberto Prieto, se queda en Bogotá. Bueno, les voy a contar con algún detalle qué es lo que cuenta La Silla Vacía. ¿Qué es lo que cuenta La Silla Vacía? Dicen que al 6º día, después de la derrota, aterriza Vargas Lleras en Corozal, en el aeropuerto de Corozal, y llega con Sergio Díaz Granado, que era otro de los jefes de la campaña. Y ahí reúne a 10 congresistas, liberales de la U, conservadores, entre otros. Los reúne y 3 asistentes a la reunión le confirman a La Silla Vacía que los reunieron para ajustarlos, es el nombre que le dan. ¿En qué consiste ajustarlos? Es decirles, ustedes nos garantizan los mismos votos que pusieron al Senado. Nos los tienen que garantizar y digan qué necesitan para poder lograr que ese ajuste se dé, o sea, para poder conseguir el 1 millón de votos de más que no les habían aparecido. Con el mismo criterio, Vargas Lleras unos días después hizo una reunión semejante en Cartagena. Y en el caso de Cartagena, dice La Silla Vacía, todo esto cuidadosamente investigado, les preguntó, bueno, ¿y qué se hace falta aquí para que ganemos? Les pregunta Vargas, ¿cómo hacemos para ganar? Y entonces le dicen que se necesita más plata. Y ponen una cuota de 300.000 votos en bolívar, a 10.000 pesos voto, para poderlos pues entusiasmar a esos electores. Cada uno, eso da 3.000 millones de pesos. Y cuenta La Silla Vacía que el lío es que no les aparecían sino 1.500. Entonces con unos contratistas consiguieron más, con un alcalde consiguieron otros 500 y así se terminó cerrando la cuenta. Parecido se hizo en Córdoba y Sucre. Según 3 fuentes. Allí también los pusieron, les doblaron la plata que les habían dado en la primera campaña. Y dice La Silla Vacía, que se lo dice uno que recibió plata. Le dice, la plata la llevaban en bolsa.
en maletín, en lo que sea, pero la llevaban. ¿Y saben quién la llevaba? Dicen 5 testimonios de los que estuvieron en el asunto, la llevaba Luis Miguel Pico. Después Luis Miguel Pico, después viceministro de Agricultura y hoy investigado por los sobornos de Odebrecht. Pero además agreguemos esto, ¿saben quién fue el otro gran recaudador de fondos para la campaña de Juan Manuel Santos para la segunda vuelta? Néstor Humberto Martínez Neira. Dicho también por la silla vacía sin que él vaya reputado. A él le tocó sablear a los cacaos para que la plática rindiera. Bueno, esas son las acusaciones que están aquí sobre el tapete. Fue entonces de esta manera como se logra este triunfo, que favoreció ese triunfo, claro, favoreció a Santos, favoreció a Germán Vargas Lleras. Si hubiera perdido no sería nadie hoy en política y el señor fiscal Néstor Humberto Martínez no sería fiscal general de la Nación. Todas estas son las cosas que tendrá que esclarecer la justicia con toda seriedad y con todo rigor. Pero ¿y quién lo va a esclarecer? Ustedes se imaginan que después de este debate reúnan Néstor Humberto Martínez a sus jefes de fiscalía y les dice, bueno, me van a averiguar cómo fue lo de Germán Vargas, me traen los datos, me confirman las investigaciones que hizo la silla vacía. ¿Eso será lo que va a suceder, lo que está sucediendo? ¿Eso es lo que va a hacer usted, Néstor Humberto Martínez, apenas termine ese debate? Ni se lo imaginen, por supuesto. Bueno, pasemos al caso de Moreno, de Busto, de Vargas y de Néstor Humberto Martínez. Vamos a mirar esto con detenimiento. Bueno, ¿cuál es el caso? El señor fiscal Martínez Neira nombra de fiscal anticorrupción a un personaje que resultó ser un corrupto redomado, al señor Luis Gustavo Moreno. Esto es una vergüenza mundial, esto nos avergüenza ante el mundo. O sea, que uno tenga un fiscal general que nombre de fiscal anticorrupción a un corrupto redomado, eso no pasa sino en Colombia. Y que sobre todo no pase nada, porque aquí no ha pasado nada realmente en relación con eso, fuera de perseguir unos cuantos peces de segunda categoría. Entonces ese es el primer hecho. Y se supo porque la DEA le dio dedo, si no tampoco se sabría. Al mismo tiempo hay otro hecho que va paralelo, que es el caso del doctor Leonidas Bustos, que también está involucrado con Moreno en unos casos de unas decisiones judiciales amañadas, tramposas, que tienen que ver con sobornos, con cohechos, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la relación entre Leonidas Bustos y el fiscal Néstor Humberto Martínez? Y enfatizo todo el tiempo a Martínez Neira porque es que él es el que tiene que investigar. Ese es el lío que tenemos. Es que él es el que se supone nos tiene que aclarar. Bueno, ¿cuál es la relación de Bustos con el fiscal Néstor Humberto Martínez? Todo el mundo dice, es vox populi, se sabe, está demostrado, que el jefe de la campaña en la Corte Suprema de Justicia para elegir a Martínez Neira fue Bustos. Eso está sabido. Inclusive Bustos, como había un lío que les faltaba nombrar no sé cuántos en la Corte Suprema de Justicia, Bustos intentó cambiar el quórum para poder elegir a Néstor Humberto con menos votos, que son de un descaro increíble. Después, en un día, Bustos, con la ayuda de Néstor Humberto, lograron elegir 7 magistrados que faltaban. Lo que no han podido hacer durante meses en la Corte Suprema, lo pudieron hacer así para darle gusto a Martínez Neira. Está probado, porque lo demostró con detalles, no lo voy a mencionar en detalle, por Noticias 1, que parte del arreglo para ese nombramiento fue nombrarle a varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia fiscales delegados ante la Corte por cuenta de Néstor Humberto Martínez Neira. Bueno, ese es el otro hecho. Ahora armo el rompecabezas para que vean que esto es una sola cosa. Bueno, la otra cosa que hay que señalar entonces es que Moreno, de acuerdo con las investigaciones y los informes que llegan del exterior, tiene una relación corrupta con Leonidas Bustos. Con Leonidas Bustos, no olvidemos ese nombre, y con otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia que en buena medida, por razones de tiempo, no voy a mencionar. ¿Cuál es el lío que tenemos para aclarar esto? Es que esta información nos llega porque la DEA filtra una información. Y la información que filtra la DEA, a su vez, la filtra la Fiscalía General de la Nación. Y le llega a los medios y los medios a su vez filtran también el pedacito que quieren filtrar, eso es a la carta. Y además titulan como quieren. Yo le mandé una carta a la Fiscalía Norteamericana y a todos los medios de comunicación de Colombia y les dije, óigame, por favor entreguen toda la información para este debate, para que podamos saber cuál es la verdad completa y no pedacitos de verdad. Bueno, no tuvieron la gentileza ni de responderme las cartas.
Nada. O sea que parte del lío que tenemos para esclarecer la verdad es que aquí hay grandes poderes que van entregando a cuentagotas lo que quieren entregar, y uno de esos poderes se llama Néstor Humberto Martínez Neira, además de los otros ya mencionados. ¿En qué consiste el juego corrupto del que se indican a Moreno y a Bustos y a los otros magistrados? Es un juego de absolver en la Corte Suprema de Justicia a importantes dirigentes, muchos de ellos políticos de la vida nacional. O sea, gente que está acusada, por ejemplo, de parapolítica o de cualquier cosa, y allí, mediante pagos de plata a Moreno y a Bustos, logran que los absuelvan, bueno, o se van para la cárcel, si no actúan de acuerdo con los designios de sus personajes. Son, en buena medida, trucos de testigos, que llaman de testigos falsos, así llamó en un libro Moreno este caso, de testigos falsos. El lío que tenemos congresistas y colombianos es que no se sabe cuándo es falso el testigo, si cuando acusa o cuando se retracta, ¿sí? Si cuando ataca o cuando retira la acusación, porque cualquiera de las dos cosas da el mismo resultado práctico en muy buena medida. Y aparecen nombres. Voy a mencionar los que han citado en los medios de comunicación. Luis Alfredo Ramos, ex senador de la República; Hernán Andrade, senador de esta corporación; Musa Besaile; Zulema Hattin, que fue congresista; Álvaro Aston, senador. Y yo aquí hago una pregunta: ¿quién seleccionó esos nombres? Los seleccionó